Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 32. Cuarta noche 8. Sonido metálico. El sonido de espadas chocando resonó dentro de la cueva. Berserker, plenamente consciente de la fuerza superior de saber, no tenía intención de ensalzarse en un combate cuerpo a cuerpo prolongado. Cuando sus espadas chocaron, dio un paso atrás estratégicamente, permitiendo que la espada de saber lo empujara y creara cierta distancia. Luego saltó aún más hacia atrás, invocó su arco y disparó varias flechas en rápida sucesión. Saber esquivó y paró hábilmente los proyectiles, que impactaron en el suelo y las paredes a su alrededor, levantando nubes de polvo. Surgió de la nube de polvo y cargó directamente contra Berserker. Sabía el peligro que representaban las flechas de Berserker y no tenía intención de darle tiempo para disparar su noble fantasma. En un abrir y cerrar de ojos, Saber había acortado la mitad de la distancia. Berserker descartó su arco e invocó sus espadas gemelas, listo para recibir su ataque. Sonido metálico. La cueva volvió a resonar con el sonido del acero chocando. Esta vez, Berserker no tuvo oportunidad de prepararse y se vio obligado a bloquear el ataque de Saber de frente. La fuerza de su golpe lo hizo resbalar hacia atrás, pero rápidamente recuperó el equilibrio y la compostura. Sabiendo que no podía permitirse bloquear directamente los poderosos golpes de Saber, Berserker calculó cuidadosamente su retirada. Aprovechó el impulso del ataque de Saber para crear distancia y darse un respiro. A pesar de su retirada táctica, la fuerza de los golpes de Saber le dejó los músculos y los huesos doloridos. Saber, implacable en su persecución, ya había cubierto 2/3 de la distancia antes de que Berserker pudiera reagruparse por completo. Sin embargo, esta vez, estaba preparado para enfrentarla de frente. Sonido metálico. Berserker se mantuvo firme, bloqueando el ataque de Saber con sus espadas. Sus pies se hundieron en el suelo, pero mantuvo su posición, sorprendiendo a Saber. Ella rápidamente redobló sus esfuerzos, poniendo más fuerza en su siguiente golpe. Pero Berserker se hizo a un lado de repente, lo que hizo que Saber se tambaleara hacia adelante, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Aprovechando la oportunidad, Berserker le lanzó una rápida estocada al cuello. En su posición comprometida, Saber no tuvo tiempo de esquivar o bloquear, y Berserker sonrió triunfante. En ese momento, Saber tomó represalias golpeando el suelo con su espada, enviando trozos de roca volando en todas direcciones y obligando a Berserker a saltar hacia atrás. Saber recuperó rápidamente el equilibrio y aprovechó la ventaja, apuntando su espada al cuello de Berserker. Pero justo cuando Excalibur estaba a punto de hacer contacto, Berserker dio un paso atrás rápidamente y dejó que la espada pasara por su cabeza. Saber, momentáneamente desconcertada, no detuvo su ataque. Dio un paso adelante y blandió su espada nuevamente, con el objetivo de partir a Berserker en dos. Con calma, Berserker esquivó su ataque por un pelo. Saber, sin inmutarse, atacó una vez más. Una vez más, Berserker esquivó su ataque con un mínimo esfuerzo, leyendo sus movimientos en el último momento. Saber continuó su incesante bombardeo, pero la asombrosa habilidad de Berserker para esquivar sus ataques la dejaba cada vez más frustrada. Cada golpe que fallaba por poco no hacía más que alimentar la determinación de Saber, pero también resaltaba la brillantez estratégica de Berserker. A pesar del dolor y el agotamiento, Berserker mantuvo la calma, esperando el momento perfecto para cambiar el curso de la batalla. Para Saber, la visión era nada menos que increíble. Bloquear y parar sus ataques era una cosa, pero esquivarlos de manera constante, con tanta precisión, era algo completamente diferente. Una idea comenzó a tomar forma en la mente de Saber. Berserker se había familiarizado con su estilo de lucha, sus hábitos y sus técnicas. Sorprendentemente, tenía razón. Berserker se había adaptado a sus habilidades y tácticas. Sin embargo, aceptar este hecho fue difícil para Saber. Después de todo, la única persona que había sido capaz de leer sus técnicas tan a fondo era su hermano jurado, Kai, quien se había entrenado y crecido junto a ella bajo la dirección de Sir Hector. Ni siquiera los otros caballeros de la mesa redonda habían logrado hacer lo mismo.
Sin embargo, en este caso, en meras escaramuzas, Berserker había logrado adaptarse a su habilidad con una velocidad alarmante. ¿Cómo era posible? Era otra de las habilidades de Berserker la que estaba en juego. La intuición de saber volvió a ser acertada. El noble fantasma de Berserker era realmente único, ya que poseía una habilidad pasiva que le otorgaba una ventaja considerable en esta batalla. Esta habilidad le permitía a Berserker leer el historial de cualquier arma que encontrara con solo una mirada. Gracias a esto, Berserker pudo comprender las técnicas, los estilos de lucha e incluso la intención detrás de cada golpe que Saber realizaba. Esta percepción le permitió adaptarse rápidamente a su habilidad con la espada, prediciendo sus movimientos con una precisión asombrosa. Cuanto más luchaban, más comprendía y contrarrestaba cada uno de sus ataques. Para Saber, era como luchar contra un espejo que reflejaba no solo su yo actual, sino también su pasado, su entrenamiento y cada técnica que había aprendido. La habilidad pasiva de Berserker convirtió su duelo en una batalla de desgaste, en la que la inmensa habilidad de Saber se estaba desmoronando sistemáticamente. Pero Saber, una guerrera de una determinación sin igual, sabía que no podía permitirse el lujo de desanimarse. Apretó con más fuerza Excalibur, con el corazón decidido. Si Berserker podía leer sus movimientos, entonces simplemente tendría que volverse aún más impredecible. Ella era, después de todo, el rey Arturo, la que superó innumerables enemigos y desafíos. Con una determinación renovada, Saber comenzó a ajustar sus tácticas, mezclando fintas con golpes reales, alterando el ritmo de sus ataques y usando el entorno a su favor. Si Berserker pudiera leer su pasado, forjaría un nuevo futuro en el calor de la batalla. Para Berserker, la batalla fue dura y agotadora. A pesar de su capacidad para adaptarse a sus técnicas y predecir sus movimientos, Saber siguió siendo un oponente abrumadoramente formidable. Su gran resistencia no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. No importaba cuántas veces esquivara, parara o contraatacara, el ataque implacable de Saber nunca flaqueaba. Ella seguía adelante con determinación inquebrantable, sus golpes tan feroces y precisos como siempre. Cada choque de sus armas enviaba ondas de choque a través del aire, un testimonio de la fuerza y la habilidad de ambos combatientes. Sin embargo, a pesar de que Berserker comprendía cada vez más el estilo de lucha de Saber, la batalla estaba lejos de ser unilateral. De hecho, cuanto más luchaba, más se daba cuenta de lo indomable que era Saber. Su determinación era como una fortaleza inquebrantable, su fuerza de voluntad alimentaba cada uno de sus movimientos con una resistencia casi sobrehumana. Cada vez que Berserker intentaba explotar una debilidad percibida o sacar provecho de una apertura momentánea, Saber se adaptaba a su vez, modificando sus tácticas y manteniéndolo a la defensiva. Su adaptabilidad era tan notable como su fuerza, lo que hacía que fuera casi imposible para Berserker obtener una ventaja duradera. Era como si Saber pudiera percibir sus intenciones y respondiera a cada uno de sus movimientos con un contraataque propio. Berserker podía sentir la tensión en su cuerpo, el desgaste que cada intercambio suponía para sus músculos y huesos. Su mente, aunque aguda, comenzaba a cansarse por el ritmo implacable de la pelea. Pero incluso cuando la fatiga amenazaba con ralentizar sus movimientos, sabía que cualquier vacilación podía ser fatal. Saber no era el tipo de oponente que permitiría que un solo error quedara impune. Sonido metálico. El sonido del acero chocando contra el acero resonó con fuerza en la caverna, mientras saltaban chispas del punto de impacto entre sus armas. Ambos combatientes se miraron a los ojos, sus miradas llenas de determinación inquebrantable. Ninguno estaba dispuesto a ceder ni un centímetro en este duelo implacable. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras los dos guerreros se empujaban uno contra el otro, solo su fuerza de voluntad los mantenía en la lucha. Finalmente, con un entendimiento mutuo del punto muerto, tanto Saber como Berserker saltaron hacia atrás, creando una breve pero muy necesaria distancia entre ellos. El silencio que siguió fue denso por el peso de su enfrentamiento, la tensión flotaba en el aire como una fuerza palpable. Los únicos sonidos eran sus respiraciones agitadas, cada inhalación y exhalación era un testimonio de la feroz batalla que acababan de soportar. Saber se mantuvo erguida a pesar de la tensión que se apoderaba de sus músculos, su cuerpo gritaba en protesta con cada movimiento.
Su armadura, que alguna vez estuvo impecable, ahora estaba llena de rasguños y abolladuras, y pequeñas heridas salpicaban las partes expuestas de su cuerpo donde Berserker había logrado asestar sus golpes. La sangre goteaba de esas heridas, manchando su piel y aumentando la fatiga que amenazaba con apoderarse de ella. Sin embargo, a pesar del costo que la batalla le había costado, la determinación de saber se mantuvo inquebrantable. Plantó sus pies con firmeza, su espada firme en su agarre, su postura era una imagen de determinación inquebrantable. Sus ojos, agudos y concentrados, no se apartaron de Berserker. Ardían con una intensidad que hablaba de su férreo compromiso con la victoria, de su voluntad tan inquebrantable como el acero que manejaba. Cada fibra de su ser estaba dedicada a la lucha, a llevarla a cabo sin importar el costo. Ya se había enfrentado a situaciones imposibles antes, y esta batalla no sería diferente. Saber sabía que no podía permitirse el lujo de flaquear, no cuando había tanto en juego. El dolor, el agotamiento, la sangre, nada de eso importaba frente a su deber. Frente a ella, Berserker la observaba con igual determinación, aunque su propio cansancio era evidente. Pero Saber no le prestaba atención a su estado. Solo podía concentrarse en su propia resolución, en el feroz deseo que ardía en su interior de salir victoriosa. La batalla no había terminado y ella daría todo lo que tenía hasta el final. Por otro lado, la respiración de Berserker se entrecortaba notablemente, cada inhalación era una lucha mientras su pecho se agitaba con el esfuerzo de tomar suficiente aire. El desgaste físico de la batalla comenzaba a notarse. Sus músculos le dolían con cada movimiento y la tensión en su cuerpo era evidente. Sin embargo, el agotamiento físico no era nada comparado con la tensión mental que estaba soportando. La batalla lo había llevado al límite, no solo en fuerza, sino también en concentración y resistencia. La mente de Berserker era un campo de batalla en sí misma, luchando contra la fatiga que amenazaba con nublar sus pensamientos. La conexión con su maestro también pesaba mucho sobre él. Podía sentir la tensión en las reservas de maná de su maestro, cada hechizo y cada orden los ponía a ambos en mayor riesgo. Sin embargo, incluso con estas presiones crecientes, el espíritu de Berserker permaneció inquebrantable, al igual que su maestro. Su agarre sobre las armas se hizo más fuerte, el frío acero de sus espadas lo afianzó, alimentando su determinación. Podía sentir la fatiga invadiendo sus extremidades, pero se negó a dejar que lo venciera. Su resolución era tan feroz como siempre, impulsada por el único propósito de luchar y ganar, sin importar las probabilidades en su contra. La mirada de Berserker se fijó en Saber una vez más, sus ojos ardían con el mismo fuego que lo había impulsado desde el principio. La batalla le había quitado mucho, pero también había avivado las llamas de su voluntad. No se rendiría. Seguiría luchando hasta que la victoria o la muerte lo reclamaran. Había demasiado en juego para cualquier cosa menos. Durante unos breves instantes, los dos guerreros se quedaron mirándose, reuniendo fuerzas y preparando sus mentes para la siguiente ronda de su brutal enfrentamiento. La caverna, que antes estaba llena de los ensordecedores sonidos de la batalla, ahora parecía extrañamente silenciosa, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración en anticipación. Ambos sabían que este breve respiro no duraría mucho. La lucha estaba lejos de terminar y en el siguiente intercambio, uno de ellos podría obtener la ventaja decisiva. Pero por ahora, estaban en igualdad de condiciones, ambos impulsados por una determinación que se negaba a flaquear, sin importar cuán cansados estuvieran sus cuerpos. Mientras se encontraban uno frente al otro, la tensión entre ellos era palpable, casi tangible en el aire pesado de la caverna. Ambos combatientes se tomaron un momento para analizar a su oponente, buscando cualquier signo de debilidad u oportunidad. Saber entrecerró los ojos mientras evaluaba a Berserker, su mente corría a toda velocidad mientras consideraba su próximo movimiento. Podía ver la fatiga en su postura, el ligero temblor en sus músculos, y el trabajoso subir y bajar de su pecho. Era formidable, no había duda, pero podía sentir el precio que la batalla le estaba cobrando. Sin embargo, había algo más. Una determinación en sus ojos que reflejaba los de ella. No iba a dar marcha atrás, a menos que ella lo obligara. Berserker, por otro lado, estudió a Saber con la misma intensidad.
Su postura seguía siendo firme, su agarre en su espada era firme a pesar de los signos de desgaste. Los rasguños en su armadura, las pequeñas heridas visibles a través de los huecos, eran todas evidencia de la agotadora lucha que habían soportado. Pero el espíritu de saber no había disminuido, sus ojos aún brillaban con determinación. Ella era una guerrera de pies a cabeza, y él sabía que no se rendiría fácilmente. Si quisiera derrotarlo ambos pensaron al mismo tiempo. Cada uno sopesó las fortalezas y debilidades del otro. Saber era más rápida, sus golpes eran precisos y poderosos, pero Berserker había aprendido sus patrones, se había adaptado a su estilo. Sin embargo, estaba empezando a sentir la tensión de manera más aguda, mientras que Saber, aunque desgastada, todavía parecía capaz de seguir adelante con la misma energía implacable. Necesito acabar con ella de un solo golpe, concluyeron ambos. En ese momento de entendimiento mutuo, ambos supieron que el siguiente intercambio podría ser decisivo. Ninguno podía permitirse un error. La batalla ahora era tanto una cuestión de agudeza mental como de destreza física. Se prepararon, con los músculos tensos, listos para volver a enfrentarse. El silencio entre ellos era la calma que precede a la tormenta, cada uno esperando que el otro hiciera el primer movimiento, cada uno consciente de que el resultado de su enfrentamiento podría inclinar la balanza en este juego mortal. Sonido metálico. Entonces, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ambos se lanzan hacia adelante para matarse el uno al otro. La caverna estalló con el ensordecedor sonido del acero, chocando contra el acero mientras Saber y Berserker se atacaban entre sí con todas sus fuerzas restantes. La fuerza de su colisión envió una onda expansiva a través de la cueva, desprendiendo pequeñas rocas del techo y las paredes. El aire crepitó con la intensidad de su determinación, cada luchador volcó todo en lo que ambos sabían que podría ser el golpe final. Los ojos de Saber brillaban con concentración, cada músculo se tensó mientras empujaba su espada hacia adelante, apuntando al hueco en las defensas de Berserker. Su cuerpo se movía con una gracia fluida, perfeccionada a través de años de batalla y disciplina. Sabía que esta era su oportunidad de terminar con todo. Un golpe preciso y podría reclamar la victoria. Berserker, a pesar del cansancio que lo agobiaba, respondió con igual ferocidad. Blandió sus espadas gemelas con precisión brutal, cada golpe calculado para desviar el ataque de Saber y dejarla vulnerable a su propio contraataque. Su mente, aunque fatigada, operaba con la claridad que solo se da en momentos de vida o muerte. Se había adaptado a su ritmo, a su estilo, y ahora buscaba convertir ese conocimiento en su derrota. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse mientras cerraban la brecha que los separaba, ambos guerreros totalmente comprometidos con su última táctica. El choque de sus armas hizo que saltaran chispas, que iluminaron la caverna con ráfagas de brillo fugaz. Saber sintió que su espada se conectaba, pero Berserker lo había anticipado, girando su cuerpo para desviar el filo letal lo suficiente para evitar un golpe fatal. Al mismo tiempo, dirigió una de sus propias espadas hacia el costado expuesto de Saber, solo para encontrarla girando en el último segundo posible. Sus instintos la salvaron de un golpe directo. Su intercambio fue un torbellino de movimientos, una danza mortal en la que ninguno de los dos podía permitirse el lujo de dar un paso en falso. Cada golpe era respondido con la misma fuerza, cada golpe era contrarrestado con precisión. El sonido de su batalla resonó por la caverna, una tormenta incesante de acero entrechocando y respiraciones entrecortadas. Finalmente, se separaron una vez más, ambos combatientes patinaron hasta detenerse, jadeando pesadamente. Sus miradas se encontraron a lo largo de la corta distancia, ambos todavía de pie, todavía listos para continuar. La sangre goteaba de las heridas recientes, sus cuerpos estaban golpeados y magullados, pero ninguno mostraba signos de rendición. Pero fue otra acción la que robó la atención de ambos. Los ojos de Saber se abrieron con sorpresa cuando vio la fuente de su distracción. Maestro. Capítulo 33. Cuarta noche 9. Tos. Tos. La sangre salpicó el suelo mientras un sonido de tos resonó dentro de la habitación. La visión de Carilla se nubló mientras luchaba por mantenerse erguido, con el cuerpo destrozado por el dolor.
La maldición de la línea de sangre Matou, los gusanos que le roían las entrañas, le estaban pasando factura, minando las pocas fuerzas que le quedaban. Cada respiración era una batalla, sus pulmones ardían por el esfuerzo, su pecho se apretaba como si lo apretara una mano invisible. La habitación que lo rodeaba parecía distante, las paredes giraban mientras se apoyaba pesadamente contra la fría piedra. Podía sentir que la vida se le escapaba, centímetro a centímetro, como si la misma energía que lo sostenía se estuviera desvaneciendo. Pero no podía rendirse, todavía no. No cuando estaba tan cerca. Los pensamientos de Carilla estaban consumidos por una única y desesperada esperanza. Su berserker, su única oportunidad de ganar esta maldita guerra, seguía luchando contra la abrumadora fuerza de saber. Si Berserker pudiera resistir un poco más, si pudiera asestarle el golpe final, entonces el sacrificio de Carilla significaría algo. Sakura se salvaría, Aoi vería que él tenía razón, que podía arreglarlo todo. Pero mientras se limpiaba la sangre de los labios, una duda persistente empezó a apoderarse de su mente. Berserker era poderoso, sí, pero saber no era un oponente común. Su habilidad, su determinación, eran casi inhumanas. Y con cada segundo que pasaba, Carilla podía sentir que el vínculo entre él y Berserker se debilitaba, deshilachándose bajo la tensión de mantener el control sobre un sirviente tan monstruoso. Solo un poco más. La voz de Carilla era apenas un susurro, una súplica más para sí mismo que para cualquier otra persona. Podía sentir la oscuridad invadiendo los límites de su conciencia, amenazando con tragarlo por completo. Pero no podía caer, no ahora. No cuando la victoria estaba a su alcance. Su mente era un torbellino de pensamientos, su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse consciente. La imagen de la espada de saber derribando a Berserker lo perseguía, una visión de derrota que no podía quitarse de encima. Si Berserker caía, todo lo que había soportado sería en vano. Sakura permanecería en las garras de Matou, condenada a un destino peor que la muerte. Carilla apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas de las manos, mientras se obligaba a mantenerse alerta. El dolor era insoportable, pero lo agradecía. Era lo único que lo mantenía despierto. Podía sentir el corazón latiendo en su pecho, cada latido era un recordatorio de que todavía estaba vivo, que todavía estaba en la lucha. Espera, solo un poco más, sus palabras eran una plegaria, una invocación desesperada de fuerza, para Berserker, para él mismo. Necesitaba solo unos momentos más, unas cuantas respiraciones más. Si podía permanecer consciente hasta que saber cayera, entonces todo valdría la pena. Pero mientras se obligaba a permanecer de pie, una parte de él sabía la verdad. Estaba al límite. Los gusanos Matou lo habían devorado casi todo, dejándolo como un cascarón vacío, apenas capaz de aferrarse a la vida. Su visión se oscureció aún más, los bordes se cerraron a medida que su cuerpo comenzaba a ceder. Sin embargo, Carilla se negó a rendirse ante la oscuridad. Se concentró en el vínculo con Berserker y puso toda su voluntad en esa conexión. Si pudiera mantener a Berserker activo un poco más, entonces tal vez, solo tal vez, podrían ganar. Mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, Carilla se aferró a esa última pizca de esperanza, con su mente fija en un solo pensamiento. Saber debe morir. El corazón de Kiritsugu latía con fuerza en su pecho y respiraba con dificultad mientras corría por el barranco. El Santo Grial, el premio máximo, estaba casi a su alcance. Su resplandor dorado lo atraía desde el otro lado del abismo, tentadoramente cerca pero angustiosamente fuera de su alcance. Podía sentir el peso del destino sobre él, cada paso que daba lo acercaba al final de su viaje, la culminación de todos sus sacrificios. Pero el barranco que lo separaba del Grial era enorme, una barrera infranqueable que amenazaba con aplastar sus esperanzas. La mente de Kiritsugu corría a toda velocidad, mientras buscaba frenéticamente una forma de cruzar. Debe haber un camino, pensó, mientras sus ojos escrutaban las paredes irregulares y el terreno irregular. Los Matous debían haber preparado una forma de llegar hasta allí. Si ganaban, necesitarían una forma de reclamarlo. Sus ojos se movían rápidamente en busca de cualquier cosa que pudiera servir como puente o pasadizo estrecho, cualquier cosa que le permitiera cerrar la brecha entre él y el Grial.
El terreno accidentado y el terreno traicionero solo aumentaban su frustración, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Había llegado demasiado lejos para que lo detuvieran ahora, no cuando estaba tan cerca. De repente, el sonido de espadas chocando resonó en la cueva, el ruido metálico y agudo rebotó en las paredes y reverberó en el espacio cerrado. La gran intensidad del sonido hizo que Kiritsugu se estremeciera, sus instintos le gritaban que estuviera en guardia. Su mano se dirigió instintivamente a su costado, buscando su arma de fuego mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Berserker y saber, Kiritsugu se dio cuenta, su mente se dirigió a la batalla que se desarrollaba en algún lugar más profundo de la cueva. El sonido de su lucha era feroz, la fuerza detrás de sus golpes era tan poderosa que hacía temblar el suelo debajo de él. La comprensión de que la pelea aún continuaba lo llenó de miedo y urgencia. No hay tiempo que perder, pensó, sacudiéndose la conmoción momentánea. Saber todavía estaba viva, seguía luchando, pero ¿por cuánto tiempo? Si caía, todo habría terminado. Tenía que alcanzar el Grial antes de que fuera demasiado tarde. Después de todo, mientras un solo sirviente siga vivo, es posible reclamar los deseos destinados al ganador. No hay una palabra en la regla del Santo Grial que diga que el amo ganador verá cumplido su deseo, solo el sobreviviente. Los ojos de Kiritsugu escrutaron el barranco con renovada determinación, su cerebro trabajaba a la velocidad del rayo para procesar lo que lo rodeaba y encontrar una solución. Era un hombre que siempre se había enorgullecido de estar preparado para cualquier situación y ahora, más que nunca, necesitaba confiar en eso. Su mirada se fijó en una estrecha cornisa que recorría el costado del barranco, un camino precario que parecía llevar al otro lado. Era peligroso y un paso en falso podría ser que cayera en picado al barro negro que había debajo, pero era su única opción. Apretando los dientes, Kiritsugu tomó una decisión. Ya no había vuelta atrás. Cada segundo contaba y el Santo Grial lo esperaba al otro lado. Se movió rápidamente, sus botas apenas tocaban el suelo mientras corría hacia la cornisa, su cuerpo alimentado por adrenalina y pura fuerza de voluntad. El sonido de las espadas chocando seguía resonando por la cueva, un recordatorio constante de la batalla que se libraba cerca. Kiritsugu solo podía esperar que saber resistiera lo suficiente para que él pudiera alcanzar el Grial y terminar con esta guerra de una vez por todas. Cuando llegó al borde de la cornisa, Kiritsugu no dudó. Saltó sobre ella, con movimientos calculados y precisos, equilibrándose cuidadosamente mientras atravesaba el estrecho sendero. El suelo debajo de él se sentía inestable, cada paso amenazaba con ceder, pero siguió adelante, impulsado por el único objetivo que lo había guiado durante toda su vida. La determinación de alcanzar su objetivo, sin importar el costo. El Grial brillaba a lo lejos, un faro de esperanza y desesperación, esperando a su próximo amo. Y Kiritsugu no lo dejaría escapar. Desafortunadamente, el destino parecía decidido a negarle el paso. Mientras Kiritsugu avanzaba con cuidado por la estrecha cornisa, la caverna se sacudió violentamente una vez más, los temblores mucho más intensos que antes. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una enorme roca se desprendió del techo y se estrelló justo detrás de él con un rugido ensordecedor. La fuerza del impacto destrozó la frágil cornisa, haciendo que los fragmentos de roca volaran en todas direcciones. Kiritsugu perdió el equilibrio y sus pies resbalaron cuando la cornisa se derrumbó bajo sus pies. En esa fracción de segundo, su corazón se hundió. Instintivamente extendió la mano, tratando de agarrarse a algo a lo que agarrarse, pero era demasiado tarde. El suelo cedió y él se desplomó hacia abajo, la luz dorada del Grial desapareció rápidamente de la vista. En silencio, golpeó el barro negro, el espeso barro salpicó a su alrededor mientras era tragado por el espeso barro negro que cubría el suelo de la caverna. El barro estaba convenientemente caliente, pero no lo suficiente como para quemar, pero viscoso, se aferraba a su cuerpo como una fuerza malévola, arrastrándolo más profundamente con cada movimiento. Kiritsugu luchó por liberarse, pero cuanto más luchaba, más parecía arrastrarlo el barro hacia abajo, su agarre inquebrantable e implacable. La caverna sobre él resonaba con el sonido cada vez más apagado de espadas chocando, un recordatorio de la batalla que aún se libraba entre Saber y Berserker.
Pero allí, en la oscuridad y la suciedad, el mundo de Kiritsugu se había reducido a este pequeño y sofocante pozo de desesperación. Su mente corría, buscando una salida, una manera de seguir luchando, pero la fría realidad comenzaba a apoderarse de él. Estaba atrapado. El grial, tan cerca momentos antes, ahora parecía imposiblemente lejano, más allá del alcance de sus manos. Mientras el lodo continuaba hundiéndolo, la visión de Kiritsugu se volvió borrosa, el peso del agotamiento y la aplastante sensación de fracaso lo oprimían. Había llegado tan lejos, se había sacrificado tanto, solo para encontrarse atrapado en este pozo de pesadilla. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantener la cabeza sobre el espeso lodo, su respiración se entrecortaba y jadeaba desesperadamente. Y entonces, por un breve instante, sus pensamientos se dirigieron a todo por lo que había luchado. Todas las vidas que había arrebatado, todas las vidas que había intentado salvar. El peso de esas decisiones lo agobiaba, tan pesado como el barro que lo arrastraba. Pero Kiritsugu no era un hombre que se rindiera fácilmente. Incluso ante las adversidades más abrumadoras, siempre había seguido adelante, impulsado por un propósito único e inquebrantable. Y ahora, mientras la oscuridad se cernía sobre él, se aferraba a ese propósito con cada gramo de fuerza que le quedaba. Con un último y desesperado esfuerzo, volvió a extender la mano, no en busca del grial, sino de la pequeña posibilidad de sobrevivir. Tenía que haber una salida. Tenía que haber algo que él pudiera hacer. Pero a medida que el barro seguía consumiéndolo, incluso la voluntad de hierro de Kiritsugu comenzó a flaquear. El santo grial, el objeto de su obsesión, ahora se sentía más distante que nunca, su luz se apagaba en las sombras de su conciencia debilitada. Y a medida que su fuerza se desvanecía, se quedó con la inquietante certeza de que la victoria podría escapársele de las manos, perdida en las profundidades de esta caverna implacable. Mientras Saber luchaba con feroz determinación contra Berserker, concentrando cada onza de su fuerza en sobrevivir a su duelo mortal, algo le llamó la atención. Justo más allá del borde del campo de batalla, en un rincón oscuro de la caverna, vislumbró algo que hizo que su corazón se hundiera y su determinación vacilara. Era Kiritsugu, su maestro, luchando en el traicionero lodo negro. La imagen de él, una vez tan fuerte y decidido, ahora agitándose impotente mientras el lodo amenazaba con consumirlo, la golpeó como un golpe físico. Su rostro normalmente sereno estaba retorcido por la agonía y la desesperación, su cuerpo se hundía más en el lodo con cada segundo que pasaba. El santo grial, el objeto por el que ambos habían sacrificado tanto, brillaba tentadoramente cerca pero imposiblemente fuera de su alcance. Maestro. Gritó Saber inconscientemente. La visión de Kiritsugu, el hombre que la había comandado con una resolución tan fría e inquebrantable, ahora derribó y destrozó algo profundo dentro de Saber. Su corazón, que había sido preparado para la batalla, de repente se llenó de una abrumadora ola de desesperación e impotencia. Ella le había fallado. Todos sus esfuerzos, todas sus luchas, parecían haber sido en vano. Su agarre sobre Excalibur vaciló, el peso de la espada repentinamente se sintió demasiado pesado para soportarlo. La intensidad en sus ojos se atenuó, reemplazada por un profundo dolor que minó la fuerza de sus miembros. ¿Cómo podría seguir luchando cuando su maestro, el que le había dado un propósito en este conflicto, estaba al borde de la derrota? ¿Cómo podría lograr la victoria cuando la misma persona a la que se suponía que debía proteger y demostrar que estaba equivocada estaba a punto de ser tragada por el abismo? Berserker, siempre guerrera, notó el cambio en el comportamiento de Saber de inmediato. Sus movimientos, antes precisos y poderosos, se volvieron vacilantes, casi lentos. Era como si la luz se hubiera apagado en ella, el fuego que había alimentado su batalla se hubiera extinguido en un instante. No dudó. Berserker vio esto como la oportunidad que había estado esperando, la apertura que finalmente le permitiría reclamar la victoria. Con un rugido, aprovechó su ventaja, sus golpes eran cada vez más rápidos y más fuertes, obligando a Saber a retroceder cada vez más. Pero Saber apenas podía reunir la fuerza para defenderse. Su mente ya no estaba en la lucha. Todo lo que podía ver era a Kiritsugu, hundiéndose en el barro, y la horrible certeza de que era incapaz de salvarlo.
El peso de sus fracasos la agobiaba, aplastando su espíritu y dejándola vulnerable al implacable ataque de Berserker. La batalla que había tenido lugar con tanta fiereza hacía apenas unos momentos ahora parecía un juego cruel y sin sentido. El corazón de Saber ya no estaba en ello, su voluntad de luchar se había roto al ver la derrota de su maestro. Y en ese momento, mientras se tambaleaba hacia atrás bajo la fuerza de los golpes de Berserker, supo que la batalla estaba perdida. El Grial, la victoria por la que habían luchado con tanto esfuerzo, se les escapaba, al igual que Kiritsugu se escabullía en la oscuridad. Los ojos de Saber, una vez tan llenos de determinación, ahora solo reflejaban desesperación mientras luchaba por luchar contra Berserker. Sin embargo, mientras Saber se quedaba atrás en medio de la batalla, Kiritsugu de repente abrió los ojos solo para ver la figura de Iris Veil, su esposa. Desafortunadamente, se despertó con una pesadilla.